Bien, Sinué es como digo, el hombre moral. En este caso, se ve obligado por las circunstancias a tomar una serie de decisiones, no todas morales, no todas buenas, no todas acertadas, en mitad de una situación decisiva para la historia de la humanidad. Se convierte en un protagonista de un acontecimiento decisivo para la historia de la humanidad, que es la lucha entre egipcios e hititas por dominar el mundo. Esta cuestión es lo que hace que Mika Baltari adopte el ropaje del documento histórico memorialístico que un supuesto Sinue habría escrito al final de sus días para contarnos la historia y darnos veracidad al relato. Es uno de los elementos más bellos de la novela, de la película, en realidad, que nos sitúa en una especie de gigantesco flashback. Ya conocemos el final, a juzgar por el tono melancólico, la mirada triste del anciano que está escribiendo penosamente sus memorias. Sabemos que lo que vamos a ver es un drama y que no tiene visos de acabar necesariamente bien, aunque la persona que nos está hablando de su vida sea un sabio. Al menos no es un malvado. Eso ya lo sabemos. Vamos a escuchar una historia en una civilización, una de las más brillantes civilizaciones que ha existido nunca, en un periodo decisivo, en la lucha por imponer una fe o por alumbrar una fe que defendiera la causa de la humanidad, que se supone que sería la de Amenofis IV y el culto a Atón más humanista. Esto es un evidente anacronismo derivado del mundo que conoció Mika Baltari, frente a una ética del guerrero, representada en Horemheb, del militarismo, de la exclusión y de la lucha a gran escala materializada por el imperio hitita, lo cual evidentemente también arroja una serie de preocupaciones contemporáneas, no tanto la destrucción del humanismo y la persecución de los valores que lo representan durante la Segunda Guerra Mundial, cuanto el choque entre bloques de Oriente y Occidente, Egipto y el Imperio hitita. Bien, hay algunas cosas que nos recordarán al cine de romanos, los escenarios fastuosos, los decorados aparentemente fidedignos, con algunos errores históricos, son decorados que beben de la pintura historicista, que beben de la ópera, no directamente de la arqueología. Eso solo lo encontraremos en películas como Faraón de Kabalevich. Aquí el rigor histórico no es exhaustivo y lo que pretende, al igual que en el cine de romanos, es representar las instituciones de poder como elementos de opresión, el lado oscuro de la civilización en su momento de apoteosis, el lujo, el refinamiento, el poder y por lo tanto también la exclusión de los desfavorecidos, de las minorías étnicas, de los pobres, de los soldados, de los mutilados, de los enfermos. La civilización tiene un elemento claramente militarista, de opresión. Es frecuente en este tipo de películas el recurso al perfil de las ciudades, el perfil arquitectónico, la utilización de ejércitos en marcha o eventualmente incluso las maquetas, la maqueta de Roma en el caso de Quo Vadis, o esta curiosa maqueta para ilustrar las evoluciones de las tropas en el Estado Mayor. Todo esto nos dice cuál es el mensaje que se espera que transmita una civilización: militarismo, guerra, opresión. También decadencia moral. Desde las orgías romanas estamos acostumbrados a verlo en el cine. También cierta permisividad moral, decadencia, corrupción de las costumbres, algo así como esa pintura de Couture, los romanos de la decadencia, que se pone de moda a partir del siglo XVIII, la crítica moral, según la cual los sistemas autoritarios solamente podían generar ciudadanos corrompidos. Aquí de nuevo vemos a un Sinué humanista en el momento en el que, amigado con Horemheb, un amigo de la infancia, pues participa de una fiesta de dudoso gusto, ¿no?
frente al mundo de Horemheb y del militarismo y de la futura guerra inevitable con el mundo hitita, Mika Baltari, Michael Curtis, el director de la película, se hace eco de las virtudes sencillas del humanismo. Del amor puro, del amor sin lujo, de los objetos de oro y metálicos al mundo pastoril de la cerámica, la verdadera imagen del poder que debería ser misericordioso. Sinué comete el pecado más terrible que se puede cometer, quitar una vida, pero la víctima de su maldad es un hombre que le perdona y que le conduce en una especie de anticipo del Evangelio por el buen camino. Es evidente también la pretensión moralizante, humanista que irradia el texto. Finalmente, la civilización es una cuestión de fe. Qué se puede decir de esta película? Pues eso es lo que vosotros vais a hacer en la práctica, que está subida a la carpeta de tareas, donde hay una serie de ítems y de cuestiones que se pueden tener en cuenta. Hay algunos tópicos muy evidentes: la imagen de la civilización como elemento opresor, la imagen del humanismo de las virtudes sencillas de la humanidad, del amor al prójimo, en mitad de un contexto de opresión vertical, piramidal, fue fuertemente sancionado por la autoridad y en vísperas de una guerra que ha de enfrentar el mundo hitita con el mundo egipcio. En mitad de eso, el mensaje, el legado humanista de Sinué, por cierto, con una serie de ecos bíblicos que son más que evidentes, aparece indirectamente en la película a través de la novela. Ecos de los salmos, la famosa ética de Atón, tiene claramente vínculos con el mundo bíblico y así se ha querido hacer ver en la película. No importa que sea un elemento anacrónico o incluso un elemento manipulador, lo que prevalece la tesis en este sentido sobre la historicidad. Y bueno, la propia infancia más temprana de Sinué tiene ecos que recuerdan al mundo de Moisés. Espero que esta práctica, que no es muy difícil de llevar a cabo, básicamente consistente en el comentario razonado de una película, os pueda haber servido además para pasar un rato agradable con una obra de arte contemporánea y eterna, como es la película Sinué el egipcio, y esto haya ayudado a mitigar un poco las condiciones finales de confinamiento en las que nos hemos encontrado y ayude a plantear el final de curso con buen humor y con esperanza en el futuro. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias y seguimos en contacto por estos medios.